En realidad es una fecha muy esperada porque ya hace unas semanas estábamos ya alistando un tema con dos expertos en los temas de finanzas, riesgos, seguros, y gracias a Dios, bueno, ha habido la oportunidad de hoy día concertar y el día martes, dos sesiones sobre temas muy importantes sobre la resiliencia empresarial, sobre todo ahora en etapa de pandemia. ¿Qué estrategias, qué recomendaciones de parte de dos expertos podríamos llevarnos como para aplicarlos en nuestras instituciones? Entonces, el tema de hoy es verdaderamente relevante y esperamos que a todos los participantes, ¿no?, les pueda aportar, ¿no?, les pueda aportar en bien también de los socios, ¿no?, a los socios que atendemos para empezar ya esta nueva normalidad también con nuevos brillos, ¿no? Ya el próximo año tenemos que tener ciertas estrategias, ya el tema de las coyunturas también ya va cambiando. Entonces, ¿qué mejor que a través de esta tribuna del cooperativismo, poder recibir de primera mano consejos de profesionales ya con mucho expertise y sobre todo también con mucha generosidad de compartir con nosotros sus experiencias y cómo ellos enfrentan este tema también que ha sido de pandemia, que ha sido, bueno, duro para todas las organizaciones. Entonces, siendo así, bajo el paraguas también del framework que tenemos de los 12 pilares del cooperativismo, hemos creído conveniente que en el pilar 5 de partners estratégicos, tenemos que rodearnos necesariamente como cooperativistas de personas que ya han hecho el camino. No podemos reinventar la rueda. En ese sentido, tener acceso, tener ese contacto, ese network con profesionales de la banca, con profesionales del sector seguros, de la gestión integral de riesgo, es relevante para toda cooperativa que quiera ser sostenible a largo plazo. Es por eso que bajo ese paraguas de este framework hemos podido, gracias a Dios, concertar estas dos sesiones, estos dos webinars, ¿no?, con el señor Carlos Caro, especialista en seguros y gestión integral de riesgos, con mucha trayectoria y experiencia en el mercado peruano. Es tremenda la experiencia, basta solo navegar por Google para darnos cuenta que él siempre es un participante activo de todos los temas de seguros y siempre está dándonos muchos alcances, recetas, recomendaciones. Hay que seguirlo en el LinkedIn, en las distintas redes, y ya se darán cuenta del aporte que da el buen Carlos. Lo mismo con nuestro amigo Alejandro Llanes, ¿no?, un profesional banquero en el tema de inversiones, especialista ya, casi 20 años, entonces, además está, pues aprovechemos lo más que podamos estos dos webinars que son oro para todos nosotros, ¿no? Entonces, aprovechando y agradeciendo la providencia que permite reunirnos, les doy el pase, amigos, ¿no? Alejandro, Carlos, sean bienvenidos a esta tribuna que estamos construyéndola ya desde hace 6 meses y, bueno, paso a paso vamos acrecentando y convocando más gente, ¿no? Porque la idea al final es masificar y democratizar el conocimiento y aportar en la vida personal de la gente y en sus instituciones. Sean bienvenidos, Carlos, y a la orden. Ya he compartido en el Zoom la herramienta, pueden compartir el archivo, quedamos a la orden. Si al final se da tiempo para unas preguntitas, también las haremos llegar, o si no, en la siguiente sesión las planteamos, dependiendo de ustedes. Y bueno, si hay algún percance con el internet, que a veces nos traiciona un par de segundos, con paciencia, ya los cooperativistas saben que se espera unos 5 segundos y se reconecta automáticamente. Bienvenido, Carlos, bienvenido, Alejandro. Quedo a la orden para cualquier coordinación acá que haga con la plataforma. A ver, Carlos, un ratito, te escucho en mute, buen Carlos, todavía no te escucho bien. A ver, vamos a ver el volumen. Era yo que tenía muteado el micrófono, perdón. No, ya estamos, Carlitos. ¿Qué tal? En primer lugar, Cristian, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con las personas que has convocado.
Como bien dices, vamos a hablar hoy día de resiliencia empresarial. Alejandro y yo formamos parte de Protegia, hacemos cosas interesantes, todas relacionadas a ayudar a las empresas a salir adelante. ¿De qué trata esto? Como bien has dicho, yo tengo algunos años de experiencia en el mercado asegurador, pero ¿por qué cambiamos un poco el chip? En marzo de 2017 vivimos todos el fenómeno del Niño costero. Tuvimos 7 catástrofes durante un lapso de 15 días que detuvieron al país. Y en ese momento me di cuenta que el mercado en el que yo estaba metido, que como bien has indicado, el mercado de seguros, necesitaba ver el problema de otra manera. No solamente a las personas que podían tomar un seguro, sino poder dar nuestros servicios a la atención de los riesgos que podían tener empresas, los problemas que podían. Lo primero que te congela son los pagos, cómo cumplir con ello, los daños estructurales, y todo esto no, que lo que buscamos, como digo siempre, es aportar a que las empresas avancen en el tiempo. Yo creo que esto, más que una charla, va a ser un conversatorio. Vamos a ir haciendo algunas cosas que nos gustaría que las personas que están vayan viendo en el tiempo. Y si les parece, arrancamos. Les quiero presentar a Alejandro, que está hoy día con nosotros. Alejandro es un experto en el tema de finanzas. Ha trabajado en 2 de los bancos top del país manejando las mesas de dinero de ambos bancos. Además, ha sido tesorero corporativo de debe ser, creo que es la empresa más grande de este país. Conoce el tema de dinero desde el tipo de cambio del cambista de la esquina hasta manejos corporativos. Entonces, el aporte, no hay empresa que viva sin el manejo del flujo de caja, ¿no, Ale? Sí, sí, estimado, buenas noches, un gusto y enorme placer estar con ustedes. Además de la experiencia que ya Cristian y Carlos han hablado, compartimos con los tres la coincidencia de considerar el sector de cooperativas la tela que nutre el sector financiero y que luego va a dar las futuras instituciones dentro de las cuales están todos ustedes y dentro de las cuales saldrán pues, los futuros financieras y cajas y de ahí para adelante. Yo creo que esta es la capa donde realmente se hace, como se dice, se hace patria, se bancariza realmente, se incorpora al sector en vías de formalización y por ahí va nuestra exposición de hoy día, porque en virtud de la preocupación de todo lo acontecido este año, creo que quedó más que obvio los riesgos a los cuales podemos vernos expuestos. Yo personalmente en 40 años de vida y casi 20 de experiencia profesional y laboral, no había nunca estudiado un fenómeno así, que aparentemente en la humanidad se da cada 100 años, ¿no? Esto es una variable que salió de toda anticipación, de toda proyección, de todo pronóstico, y nosotros queremos darles algunas herramientas y contarles de alguna metodología que permite replantear los negocios, ya sea desde la experiencia específica de Carlos en riesgos de cadena de suministros o riesgos físicos, o desde mi experiencia como gestión de riesgos financieros, pero que al final del día tenemos que preguntarnos si estamos enfocados y si hemos recogido dentro de nuestras instituciones la capacidad de resiliencia, la capacidad de no solamente superar el bache, sino generar resultados y crecimiento sostenible y sólido a lo largo del tiempo. Con lo cual, le doy la palabra a Carlos para iniciar la exposición. Nuevamente un gusto estar juntos esta noche y el próximo martes también. Gracias, Alejandro. Buenísimo. Bueno, como ha dicho Alejandro, yo soy el que va a tener que aburrirlos durante la próxima hora, pero quería hacer una precisión. Vamos a tener 2 sesiones. Hoy día vamos a hablar de cosas un poco teóricas y en la siguiente sesión vamos a hablar de una metodología interesante que se puede aplicar a cualquier empresa, una bodega, un restaurante, hasta una mega corporación. Entonces, voy a compartir pantalla para poder presentarles lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Perfecto. Yo por temas Me de ancho de confirman banda todos. voy a cerrar mi audio y cerrar mi video, ¿ya? Ok, ok, Mejor. Alejandro. Igual, igual. Yo también, a ver. ¿Me confirman que ven mi pantalla? Sí, se ve, Carlos, sí, se Se ve ve, bien. perfecto. Perfecto.
A ver, tenemos 14 participantes. Por favor, utilizando el chat, ¿alguien podría decirme a qué les suena la palabra resiliencia? ¿Alguien se anima? Utilizando el chat para no utilizar tanto el audio. Alguien que se anime. Excelente, ya tenemos una persona. Aguante. Ok, una buena definición. ¿Alguien más a quien le suene la palabra resiliencia? Todos la hemos escuchado, creo, de una u otra manera. ¿Alguien que tenga un concepto quiera compartir con nosotros? No detenerte, exacto. ¿Algún otro? Adaptarse, gracias Luis. ¿Alguien más? A ver, mientras alguien más se anima a darnos un concepto, vamos a amarrar estas tres expresiones. Aguante, no detenerse, adaptarse. Palabras positivas, ¿no? Palabras que generan un movimiento. Pero ¿a qué nos referimos? La resiliencia es una palabra que, sobre todo por el contexto COVID, se puso de moda. Hay que ser resilientes, hay que ver, pero en el camino casi se convirtió en una palabra un poco romántica, ¿no? Mira, nuestra familia es resiliente, o fulano de tal que tuvo tal problema es resiliente, o nuestra empresa tiene que ser resiliente. Y es al punto al que queremos llegar. La resiliencia, amigos míos, no es una palabra de moda. La resiliencia es una herramienta de gestión. Y eso es algo que quiero dejar claro porque de eso se van a tratar estas dos sesiones. La resiliencia es una herramienta que les puede servir a ustedes como profesionales, independientemente de la función que desempeñan en su organización, o a las organizaciones en su conjunto. Pero vamos a intentar definir un poco. A ver, primero que nada, ¿qué cosa es la resiliencia? La resiliencia como concepto inicial era un concepto mecánico, un concepto de producto. ¿Qué cosa quería decir resiliencia en el ámbito mecánico? La capacidad que tiene un producto para no perder su forma sin importar la fuerza que le sea impuesta. Por ejemplo, el acero. Al acero le podemos dar un gran golpe y de repente ni siquiera le queda un pequeño arañón. Quiere decir que a nivel mecánico el acero tiene una gran capacidad de resiliencia. Puede recibir un impacto muy fuerte y mantenerse intacto. En el otro extremo, por ejemplo, una copa de cristal. La copa de cristal puede tener un nivel de resiliencia mucho menor, un golpe pequeño la puede destrozar para siempre y no volverá a ser la misma aunque la peguemos. Pero este concepto de resiliencia mecánico, en los años 60 empezó a trasladarse a un lugar un poco más interesante, al concepto psicológico. Y dentro del concepto psicológico empezamos a ver que el ser humano también tenía capacidad para ser resiliente. En los conceptos iniciales de la psicología de los años 50 y 60, se decía, por ejemplo, que un niño que había tenido una infancia infeliz estaba condenado a ser un adulto con una vida infeliz. Surgió en la historia un neuropsicólogo que hasta ahora está vivo, que se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik tiene 9 libros para público general y 9 libros para psicología clínica sobre la resiliencia, en el cual él empieza a acuñar este término como un tema humano. Esa capacidad que tienen las personas para salir adelante, no obstante el problema que se les presente. Pero como todo en esta vida, y entendiendo que las empresas, están formadas por personas, a finales de los años 80 las universidades de Estados Unidos empezaron a adoptar este concepto hacia el tema empresarial. Y empezaron a preguntarse si una persona puede ser resiliente, si una persona ante un golpe, un ataque, una frustración, un evento negativo puede salir adelante, las empresas podrían. Y por supuesto, se empieza a acuñar este término, que ahora es tan importante que, si ustedes conocen las normas ISO, ¿no? La ISO 9000, por ejemplo, que es de calidad, la ISO 14000, que es de medio ambiente. Bueno, ISO, que es una organización mundial, ha sacado una norma sobre resiliencia. O sea, esto ya dejó de ser, como les decía al inicio, una palabra romántica y pasa a ser, en todo el sentido de la palabra, una herramienta de gestión.
algo con lo cual podemos salir adelante. Nosotros definimos dentro de nuestra organización la resiliencia con este concepto. La resiliencia es la habilidad que tiene una organización, que tiene una organización para anticiparse, adaptarse y responder a cambios inesperados en su entorno. No solo buscando sobrevivir en el tiempo, sino sobre todo logrando un desempeño sólido hacia el futuro. Aquí mezclamos dos cosas que para nosotros son igual de importantes para cualquier organización. Los 3 pasos: anticiparse, adaptarse y responder, de los cuales vamos a hablar más adelante, son la base de nuestro modelo para ayudar a las empresas a ser resilientes. Y lo segundo, no buscamos que las empresas sobrevivan en el tiempo, sino que florezcan, que sean organizaciones que tengan los cimientos sólidos para que puedan superar el tiempo, para que puedan salir adelante. Normalmente un bache es lo que hace que las organizaciones volteen a preguntarse qué pasó. Puede ser un COVID, como nos ha tocado a todos, pero hay otro tipo de riesgos. El incendio de mi almacén, la capacidad de impago de mi cartera, la muerte del gerente general, como nos pasó en un banco de los top hace unos 8 años más o menos. Este tipo de situaciones voltean y hacen que las organizaciones se pregunten y digan, ¿qué hago? Mucha gente que conocemos seguramente a raíz del COVID, lo primero que hizo fue, vamos a vender mascarillas y gel. Creo que fue una herramienta que todo el mundo empezó a utilizar para conseguir algo de efectivo, conseguir algo de dinero. Pero ¿será el modelo de negocio de un restaurante vender mascarillas y gel? ¿Será el modelo de negocio de una empresa financiera vender mascarillas y gel? ¿Será el modelo de negocio de una, por ejemplo, fábrica de plásticos vender mascarillas y gel? No, son herramientas que sacamos en ese momento. Pero lo que tenemos que mirar es que no buscamos sobrevivir, porque el que sobrevive, como cualquier persona, muere. Lo que tenemos que lograr es que la organización genere un legado tal que permita que nuestra empresa crezca de manera sólida hacia el futuro. Como les decía, 3 pasos. Vamos a hablar de ellos. Las 3 fases que nosotros definimos para la resiliencia empresarial son, en primer lugar, anticiparse. En segundo lugar, adaptarse. Y en tercer lugar, responder. ¿Qué cosa quiere decir eso? Muy sencillo. Anticiparse quiere decir que en primer lugar una organización debe preguntarse cuál es el motivo por el que hago lo que hago. Muchas empresas en el Perú, muchos empresarios de los años 80, por ejemplo, y 90, que eran una primera generación de emprendedores, hacían un negocio porque veían una oportunidad. Hacían un negocio porque creían que ahí podían, pero tiene que llegar un momento en la organización en la que nos planteemos realmente nuestra misión, visión, valores, y sobre eso decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué salgo de la cama todos los días a entregarle mi tiempo de 9 de la mañana a 6 de la tarde a una empresa? Porque aporto valor, por ejemplo, como una persona muy capaz en finanzas, o porque tengo habilidades comerciales muy grandes y las puedo poner al servicio de esta otra empresa, porque soy muy capaz en el tema de recursos humanos, de contabilidad, organización. Y luego de eso, sabiendo cuál es el motivo de la empresa, lo que hay que preguntarse es cuál es mi proceso más crítico como empresa. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una empresa. ¿Cuál será su proceso más crítico? ¿Alguien podría ponerme un ejemplo por el chat? El personal. Lino, el personal puede ser el proceso más crítico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Vamos a definirlo un poquito. El proceso más crítico es el porqué de una empresa. Por ejemplo, en un restaurante, el proceso más crítico
O sea, el porqué de la empresa, restaurante, es proveer comida. ¿Cuál será su proceso más crítico? La compra del insumo. Porque sin la compra del insumo no hace nada. ¿Ok? En el ejemplo de las sillas de plástico, ¿cuál podría ser el proceso más crítico? Por ejemplo, si alguien ha estado metido en el tema de una fábrica de plásticos, el proceso más crítico es la máquina que hace las sillas. Podemos tener la materia prima, pero sin la máquina, que se llama máquinas extrusoras, sin la máquina no podemos botar adelante el producto. A ver, alguien está escribiéndonos por el chat. La compra del plástico es también un proceso crítico, el negociar la mercadería. Pero ahora les quiero pedir a ustedes que hagamos un ejercicio entendiendo qué es el proceso crítico. Eso que hago yo con lo que le genero valor a mi organización. Todos hemos recibido la misma noticia el 15 de marzo, cuando el expresidente Vizcarra nos dijo a encerrarse todo el mundo. Hemos pasado 10 meses así. Imagínense que ahora se abre la puerta. Ya está, el virus fue controlado, todos somos libres. Pero les pido por favor por un minuto que piensen qué pasaría si en este momento nos avisan que la energía eléctrica se va a ir por 6 meses. Hagan el ejercicio, por favor. Proceso crítico y cómo los afectaría a ustedes. ¿Sí? 2 minutos para pensarla, porque ahora sí todos van a tener que intervenir. Ojo, aquí no hay respuestas correctas, ¿eh? Cada uno sabrá dentro de sus funciones cuál es su proceso crítico. A ver, muy bien. Voy a preguntarle, a ver, aquí a Dedocracia. Voy a preguntar, por favor, Marta López, ¿podrías abrir tu micrófono un minuto? Marta, creo que no está disponible. A ver, vamos, seguimos buscando. Milagros Juárez, ¿te gustaría participar, Milagros? Alguien abrió el micrófono. ¿Quién fue? Pues, de repente yo como para un poco A de ver, dar Cristian. para que la Perfecto. gente, porque Se a veces animen. un poco, no, sí, porque para Da un romperle el poco de hielo, para roche, que da se un poco de animen. roche. Ya, a ver, Cristian, por favor, te voy a hacer 3 preguntas. ¿A qué te dale, vamos. dedicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, soy consultor de sistemas y ahí vamos con el tema de finanzas también para el sector cooperativo. Perfecto. ¿Cuál es tu proceso más crítico como consultor en sistemas? Eso que es donde tú aportas valor. Desarrollar software a la medida. Perfecto. Cuéntame, Cristian, si en este momento nos dieran la noticia que te acabo de dar, que nos vamos a quedar sin energía eléctrica por los próximos 6 meses, ¿cuál es tu posición actual? Mm, Ahí tendría que sostenerme sobre la cultura organizacional de la empresa y ya con la Ujú. gente buscar los mecanismos para trabajar esto ya a mano, pues, ¿no? O sea, este tema del Ya. software definitivamente Ajá. golpearía mucho, pero O sea, tu posición actual es que como consultor en TI, sí, tu trabajo se volvería cero.
porque no habría cómo mover los sistemas. Correcto. En esa Ajá, faceta me neutraliza total casi. Sí, prácticamente total. listo. Pregunta 2, la que está en la pantalla. ¿Cómo puedes mitigar esta situación? Eh, eh, Creo que lo has dicho un poco al inicio. ya. De todas maneras, tendría que sostenerme con la gente, buscar los Ujú. mecanismos de hacer ciertas cosas, ofrecer consultoría ya de forma personal sin temas de software, ¿no? Sino en temas del Y, background y- que y que traemos. y Sí, la gestión hacerla de una manera manual, tal vez. definitivamente. Sí, Mm. sí, sí. Y la pregunta 3 es, ¿qué tienes a la mano para lograrlo? Bueno, yo siempre soy le apuesto toda la gente, o sea, sobre la Ujú. cultura organizacional construyo, Ok, ¿no? genial. Entonces, mira, ante la noticia de lo que ocurre, tu posición actual es que lo que haces tal como lo haces no lo puedes seguir haciendo. Sí, El punto 2 es que para poder seguir haciendo en base a la forma en la que tú generas valor, porque finalmente un sistema no es otra cosa que una herramienta que permite que se mueva la organización, es llevar estos sistemas a hacerse de manera manual. ¿Y qué correcto. tienes a la mano para lograrlo? Un equipo humano. Estas 3 preguntas son las que se tiene que hacer la gente ante cualquier crisis. El COVID es una y el ejemplo que pongo de la energía eléctrica, que es un poco tirado de los pelos, es otra. Pero es la pregunta que hay que hacerse porque cuando no identificamos bien cuál es nuestra posición actual, o sea, ante esta crisis, ¿dónde estoy parado? Todo lo que va a suceder es disparar para todos lados. Y el desorden va a ser lo que va a llevarnos al caos. Pero luego de lo que te ha pasado, Cristian, con el ejemplo que hemos puesto, ¿alguien se animaría, así abiertamente ya para no hacerlo digital, digo, a dedo, alguien se animaría a responder esas 3 preguntas? A ver, ahí hay varios, en la lista hay varios de peso pesado, ¿eh? Está Luis A Díaz, el ver, señor Lino, hay varios que me hacen preguntas difíciles siempre. Sí, a ver si se animan. a ver, excelente. Ahora los quiero ver. Sí, buenísimo, buenísimo, porque yo Sí, creo que, yo creo que yo le llamo coronavida, nos ha demostrado que hay variables que damos por sentadas, pero que pueden desaparecer en un trinar de dedos, ¿no? Sí, Esta metodología lo que invita es a cuestionarnos qué cosas estamos dando por sentadas y darnos herramientas de cómo reaccionar ante estas crisis que ni ustedes ni nosotros sabemos si van a ocurrir o no, ni ustedes ni nosotros sabemos cómo exactamente se van a presentar, pero es lo mismo que cuando nos entrenan una y otra vez antes de cuando estamos sentados en el avión, sobre qué hacer. ¿Por qué? Porque estadísticamente se ha estudiado que al final del día, si es que sucede lo que nadie quiere que suceda, que es una emergencia en el aire, tú vas a reaccionar pensando en que, uy, primero la mascarilla, luego al niño o a la persona que quiera asistir, y vamos con calma, dejo mis zapatos, dejo mi equipaje, sigan las luces y a la ventanilla abierta más cercana. Entonces, a lo que invitamos es eso. ¿Qué cosas quiero recoger aprovechando el pánico escénico que a todos nos embarga a veces? Yo no sabía si abrir mi micrófono o no, porque mis hijos están en hora de acostarse y probablemente hay un poquito de bulla de fondo. Eh, que no debemos de olvidar por qué existimos como organización. Las cooperativas, muchas de ellas, existen como un fin de apoyar a el entorno en el cual operan. Apoyar con recursos financieros, apoyar con capacitación, apoyar con tecnología financiera de cómo gestionar pequeños negocios, cómo gestionar préstamos, cómo gestionar endeudarse, cómo gestionar los ahorros. Entonces, eso hay que mantenerlo claro siempre. ¿Qué otra cosa importante ha dicho Carlos? Ha dicho que hay que tener súper claro el por qué, pero yo añadiría el que tengamos también la disposición a revisar ese por qué de vez en cuando. No es que la razón por la cual decidimos existir hace 50 años, necesariamente, puede que sí, necesariamente sigue siendo la misma, porque el entorno cambia, las demandas del mercado cambian, los recursos y lo importante que ha dicho Cristian, que es el recurso humano interno, cambia también. Entonces tenemos que saber adaptarnos. Lo siguiente es que en función de estas dos cosas, analicemos
¿Qué nos hace únicos y por lo tanto qué debemos de cuidar? Siguiendo el ejemplo del restaurante, ok, nuestro mayor objetivo es servir comida, pero ¿qué nos hace especiales? Yo tengo un amigo, por ejemplo, pollero, que me dice, a mí no se me puede acabar ni el pollo ni las papas, pase lo que pase. Ok, bacán. Entonces él tiene claro que tiene que tener cierta cantidad de pollo comprometida para cierta cantidad de días. Ese es su proceso crítico. Inclusive puede quedarse sin luz, siguiendo con el ejemplo de Carlos, pero no puede quedarse ni pollo, ni papas, ni carbón. Bacán. Somos una cooperativa. Nosotros nos enfocamos a ahorros. Ok, cuidamos la dinámica, el proceso de llegar donde la persona excedentaria a recoger esos ahorros. Se nos cae el sistema. Bueno, saldremos todos entonces con la capacitación que nos da la cooperativa sobre el brazo a visitar al cliente, a hacerle llegar la información que necesite llegar, a volver a imprimir y entregar cosas a mano, etcétera, etcétera. O somos una cooperativa enfocada en préstamo agrícola, salgamos al campo a buscar al cliente, porque hoy ya se atrasó, ya no tienes como mandar el correo, mandarle el mensajito y llamarlo, no tienes luz, habrá que irlo a buscar, a decirle, señor, Pepito, buenas noches, disculpe, pero ¿se acuerda que hay una cuota que va a vencer el día 15? Y así sucesivamente. Algunas ideas que había apuntado que se me habían quedado en el aire que quería aterrizar para ustedes en lo que va de la exposición. Perfecto, perfecto. Yo también invito, Carlitos, a que como está excelente así el dinamismo, a que ahí estamos bastante personas bien dinámicas en el cooperativismo, ¿no? Estamos, veo a Frank, al buen Ever, ¿no? Interactuemos porque como tú has dicho, es también un conversatorio, ¿no? Para todos Así es. hacerlo y nos vamos a llevar definitivamente más carne todavía si lo hacemos así como lo plantea, me parece sensacional. Gracias, Carlos, de verdad. Sí. No, no, Perfecto. no. O sea, como les digo, esto no es una charla. Vayamos conversando y cada uno vaya aportando lo que van viendo. Lo que, si tienen alguna duda, con el mayor gusto lo podemos resolver en el camino. Y lo siguiente de la fase 3 de la resiliencia es fortalecerse. Como decía Alejandro, ¿no? Esta nueva, esta normalidad con el COVID. ¿Cómo vuelvo a una normalidad de manera ordenada? No necesariamente es la normalidad de como estaba antes de la crisis. Puede ser que tuve un cambio cultural, tuve un cambio, como decía Alejandro también en el ejemplo, un cambio en mi porqué, pero ¿cómo me ordeno nuevamente? Pero lo más importante es cómo implemento las lecciones aprendidas. El momento en el que la resiliencia se vuelve una herramienta de gestión es cuando esto se vuelve mejora continua. Cuando dije, ok, el ejemplo que ponía de nuestro amigo el pollero, a mí no se me puede acabar ni las papas ni el pollo. Y esta afirmación debe ser porque en algún momento se le acabó, o la papa o el pollo, y le quedó la lección aprendida. Yo tengo que tener un stock mínimo de estos dos productos de tantos días para evitar que esto me suceda. Entonces, lección aprendida. ¿Y eso dónde se lleva? A procesos. En la medida en la que nosotros podamos mostrarle claramente a todos los miembros de nuestra organización qué hacer cuando se presiona el botón de alerta, vamos a salir beneficiados. Entonces, seguimos. Ahora vamos a entrar con un poco más de detalle a lo que es cada una de estas tres fases. Anticipar, como ya les he dicho, es identificar los riesgos potenciales de en nuestro negocio. Tenemos a nuestra empresa y pues las empresas están atacadas continuamente por distintos tipos de riesgos. Riesgos que son propios de la operación, por ejemplo, en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, que por ejemplo un riesgo podría ser que por un fenómeno natural las personas que tienen créditos entren en incapacidad de pago. Es un riesgo importante. Otro riesgo podría ser, siguiendo con el ejemplo de los fenómenos naturales, que se nos destruya la oficina. O tenemos, por ejemplo, locales en distintos lugares del país y un huaico afecte uno de nuestros locales. En esa zona, en la zona donde ha habido el huaico, por ejemplo, como fue en el año 2017, pues que tuvimos paralizada Trujillo, Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Lima provincias, Ica, Arequipa, una parte de Tacna.
Otro tipo de riesgos que de repente no tendrían nada que ver con nuestro negocio, pero nos impactan. Que el gobierno, como se estuvo discutiendo hace unas semanas, lo recordarán ustedes, intentaba sacar a algún congresista una ley para congelar los préstamos y las tasas de interés. Si yo soy una cooperativa de ahorro y crédito y por el crédito es por donde gano las tasas de interés, pues se traen abajo mi modelo. Los riesgos son distintos. Otro riesgo sobre el manejo de dinero, un riesgo de deshonestidad. Que alguno de nuestros colaboradores haya pasado los filtros que hacemos en recursos humanos y lamentablemente decida robar, ya sea material, físico o dinero, o estafar, o ruletear dinero. Esos son todos los riesgos a los que está expuesta una empresa. Pero ¿qué debemos hacer en este caso? Hacer un análisis de riesgos. Sentarnos como empresa y hacer un ejercicio. Ok, ¿dónde es que yo puedo tener un problema? ¿Será que si no cumplo con esto, por ejemplo, la SBS me va a sancionar y puede cerrarme? ¿Será que si no cumplo con esto otro, Sunafil puede venir y hacerme este otro problema? ¿Será que si no cumplo con esto, puedo tener un problema de deshonestidad? Esos son los riesgos potenciales que uno tiene que evaluar. Y por supuesto, riesgos hay de todas las formas, pero hay que ver cuáles son los que más fuerte pueden impactar a nuestra organización. Podemos tener, por ejemplo, riesgos que terminen destruyendo nuestra empresa, que nos hagan perder dinero o que nos hagan perder tiempo. A veces no pensamos que el tiempo realmente es dinero y que un problema, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la deshonestidad de un trabajador, va a demandar de que varias personas de la empresa inicien una investigación, hay una revisión, se cambien las políticas, se cambien los procesos, desde el lado del robo, pues hacer una denuncia, pedir que venga la policía, pedir que venga la fiscalía, tiempo que se va utilizando. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, ok, ¿cuál es mi 80-20? ¿Cuál es mi método de Pareto? ¿No? ¿Cuáles son esos 5 procesos que hacen que mi 80% el 80% de mi negocio funcione bien? Ahí vamos a poner todas las balas. No olvidemos que este concepto del 80-20, diseñado por este economista italiano Wilfredo Pareto, lo que dice es que hay que identificar, independientemente de que hablemos de riesgos, operaciones, ventas o tal, cuáles son esos ese 20%, por ejemplo, en ventas, cuál es ese 20% de clientes que me genera el 80% de mis ingresos. O cuál es ese 20% de problemas o ese 20% de acciones que me generan el 80% de mis problemas. O llevado a esto, ¿cuáles son ese 20% de riesgos que pueden darme una probabilidad del 80% de que mi negocio muera? Y para eso lo que nos va a tocar hacer es hacer una listita, hacer un ejercicio y empezar a proponer lo que nosotros denominamos candados. ¿Qué es un candado? Una acción que ayuda a que ese riesgo le pasen 3 cosas. Se anule, se transfiera o simplemente lo dejemos en el camino, porque no nos mata. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo anulamos un riesgo? Por ejemplo, el riesgo de que entre una persona y se robe las computadoras de nuestra oficina. Pues poniéndole de repente doble llave a la puerta, un cantol y una alarma de seguridad. Pero ese mismo riesgo, oye, ¿cómo hago? Mejor lo transfiero. Sí, contratemos una póliza de seguros que cubra robo. Claro, la póliza tendrá unas cuantas condiciones que cumplir, pero digamos, si se lo roban, ya se roban mis computadoras, puedo decirle a la compañía de seguros que me indemnice. O en otro caso, dejar ese riesgo sin ningún problema, porque resulta que nuestra oficina está en el piso 6 de un edificio que es muy seguro, que nadie ingresa si es que no se ha anunciado antes en la puerta, y que pues para que lleguen a nuestra oficina y se roben todo, pues tienen que pasar por 1000 sitios. La importancia de priorizar y hacer este ejercicio. Yo creo que son las mujeres más que los hombres las que tienen esta excelente costumbre de hacer listas, ¿no? Y empezar a hacer este 1, ¿cómo lo ataco? Este 2, ¿cómo lo ataco? Esta 3, ¿cómo lo ataco?
Y de esa manera ir anticipándonos. No esperar a que algo suceda, anticipándonos. Pero ¿qué pasa? Después tenemos que recordar esta frase que yo tengo que decir, que Alejandro fue quien me la dijo una vez y yo la tengo grabada y siempre la repito. Lo que te mata no es la bala, sino la velocidad de la misma. Si nosotros logramos anticiparnos, vamos a ser como el personaje principal de Matrix, ¿no? Vamos a ver que la bala viene y nos vamos a poder mover porque ya sabemos que por ahí puede venir la bala. Pero claro, si no sabemos ni siquiera por dónde viene, ¡pum! Llegará y nos aniquila. ¿No, Alejandro? Ahí sí, 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 de acuerdo. Más bien me debes el copyright de esa frase. Pero yo, Así es. amigos, añadiría un tema más, siguiendo el ejemplo del avión. La resiliencia y adoptarla dentro de nuestra manera de hacer negocios es una doctrina, es una disciplina que nos permite estar mejor dispuestos para las crisis. No hay cómo adivinar que si va a haber otro o no otro COVID, pero tanto la institución y sobre todo, como bien dijo Cristian, el equipo se quedan en un modo en el cual son capaces de reaccionar adecuadamente ante estos riesgos que se pueden presentar de manera inesperada. La gran mayoría de riesgos se pueden identificar, se pueden mitigar, se pueden trabajar. Muchos de ellos van a desaparecer, reducirse, trasladarse. Pero para los que no, esta dinámica nos permite incorporar en nuestras instituciones una manera de hacer las cosas que luego nos da herramientas para que la gente no se desconcierte, la institución no muere en el intento y simplemente seamos capaces de reinventarnos y seguir avanzando. Así es, así es. La capacidad de reinventarnos, lamentablemente, no está en el ADN de las organizaciones. Hay que generarla, hay que gestionarla. ¿Dónde es que empezamos y decimos, ay caramba, ¿cómo hago ahora? Cuando nos toca enfrentar algún problema, algún evento. Y ahí es donde viene el tema de adaptarse. Primero lo primero con la adaptación, voltear a la lista. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Y sobre esas empezar a trabajar. Pero no trabajar a la loca, porque cuando empezamos a implementar algo, si no hemos definido, por ejemplo, responsables, si no hemos definido cómo se va a operar, ¿qué creen que nos va a pasar? Esto, vamos a hacer un foco quemado. Y sobre adaptar, quiero contarles una pequeña historia, que igual se la voy a compartir a Cristian, es un artículo que publiqué hace tiempo justamente sobre resiliencia. Como ha dicho Alejandro al inicio, yo tengo mucho que ver con el tema de cadena de suministros, movimiento de carga. Entonces, una historia cortita. Un día, X, no vamos a ponerle fechas, hubo un incendio en una pequeña fábrica en el norte de Alemania. En un lugar pequeñito, digamos, el Chaclacayo de Alemania, un lugar lejos de la capital, donde había una pequeña fábrica, murieron un par de personas, lamentablemente, un par de trabajadores, otro quedó herido. Y la fábrica, pues, tuvo el problema de que con este incendio se detuvo. Y se detuvo y por volver a ponerla en marcha iba a tomar 9 meses. Bueno, una pequeña fábrica de unos cuantos decenas de trabajadores no debería ser un problema. El problema vino en que esta pequeña fábrica era productora de uno de los elementos más importantes para los frenos de automóviles. Y adivinen qué, todas las marcas de automóviles le compraban a sus proveedores los insumos de frenos y no se habían percatado que estos proveedores de insumos de frenos, sin excepción, le compraban todos a esta pequeña fábrica en Alemania. No habían pasado 3 meses de este incendio y tuvo que darse en Detroit, en Estados Unidos, una reunión de todo el mercado automovilístico mundial. Estaban a punto de que el mercado se viniera abajo. El stock, que dura 3 meses normalmente en automóviles, se agotaba
Y era imposible que sacaran a la calle carros fabricados sin sistema de frenos. Un pequeño incendio casi detiene una industria. Tremendo. Pero ¿saben por qué es? Porque nadie se preguntó, ¿cuál es mi proceso crítico? En un carro alguien diría, no, yo vendo movilidad, los carros caros de repente, yo vendo lujo. Pero ¿qué es lo más importante en un carro? Poder tenerlo. Y hasta ese momento, toda una industria no lo había visto así. Lo importante es si el carro hace 100 kilómetros en 6 segundos. Lo importante es que en el segundo 7 puedas detenerlo. Porque si no, inmediatamente, ¿qué sucedería? Mueres. Así de sencillo, te mueres. Nadie se percató de este pequeñísimo pero importante detalle y al final casi te viene abajo una industria completa. Hay que entender este concepto porque este concepto viene ligado a la historia que les he contado. La resiliencia no es lo que le pasa a una organización. En el ejemplo, el problema del proveedor de insumos para frenos de automóviles. Es lo que la organización hace con lo que le pasa. ¿Qué sucedió aquí? Por supuesto que los proveedores, los productores de automóviles, todas las marcas, le exigieron a sus productores de insumos para frenos que buscaran otros proveedores. No fue fácil, porque esta empresa tenía las 3/4 partes de la producción mundial de este pequeño químico. Pero ¿qué sucedió finalmente? Se tuvo que desarrollar toda una nueva industria para que en caso se detuviera la producción de alguno de estos pequeños productores, el mercado entero no se detuviera. No olvidemos este concepto que nos regalan nuestros amigos del BSI, del British Standard Institute. Resiliencia no es lo que le pasa a una organización, sino lo que la organización hace con lo que le pasa. Ese es el momento de adaptar. Ante el golpe, volteo a mirar cuáles fueron mis procesos críticos y implemento. Pero como ya he dicho al inicio, hay una tercera fase, que es igual de importante. Respondo. Mi papá, por el tema del COVID, ha venido a vivir, mis padres han venido a vivir con nosotros mientras dura esta crisis, y mi papá escucha música todo el día. Y dentro de las canciones que escucha mi papá, hay una canción, creo que es de Julio Iglesias, que dice, tropecé 2 veces con la misma piedra. Eso sucede cuando uno no implementa la tercera fase de la resiliencia. A una empresa que ya le pasó algo, no le debe volver a pasar. Y de eso se trata esto, justamente. ¿Cuán dispuestos estamos a aprender de lo ocurrido? Aquí solamente les voy a hablar una pincelada muy cortita, porque esto lo vamos a ver en detalle en la sesión del día martes. Pero con Alejandro nosotros utilizamos una metodología que no es nuestra, es una metodología que se utiliza en universidades gringas y que funciona muy bien, que se llaman las 4E. ¿Qué son las 4E? Centrar tu resiliencia en tu equipo y tu efectivo. Esas son las 4E. Estas 4E nos permiten aprender. ¿Cómo? Bajo un concepto que se llama accountability en inglés, que en castellano sería como seguimiento, ¿no? Hay unos cuadros que nos permiten ir viendo en estos 4 esquemas, en estas 4E, cómo hacemos que nuestra empresa vaya siendo más y más y más resiliente en el tiempo. Como les digo, la clave aquí es la revisión y revisión, revisión y revisión. Esto es la mejora continua. Nos pasó esto, implementemos, mejoremos procesos, nos volvió a pasar, ahora otra cosa distinta o lo mismo de otra manera, implementemos, implementemos, implementemos. La idea de las organizaciones que no buscan implementar dentro de su organización la mejora continua tienen un riesgo muy grande. Cantar la canción de Julio Iglesias. Y que no tropiecen 2 veces con la misma piedra, sino 3, 4, 5, hasta que ese tropezón no les permita levantarse. Todos hemos tenido miedo del COVID-19,
pero como decía Alejandro, no tenemos una bola de cristal, no sabemos si habrá un COVID-20, o si pasará de verdad esto de que se vaya la energía eléctrica en todo el planeta, o cualquier otra crisis que pueda pasar dentro de nuestras organizaciones. Pero no olvidemos esta frase de Albert Einstein: la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y las organizaciones crecen cada vez más cuando se enfrentan a una crisis. Eso es todo, amigos míos, sobre resiliencia, y que lo que queremos es escucharlos a ustedes, qué consultas pueden tener, si se entendió todo, si no se entendió nada, porque sobre las preguntas que nos hagan es que Alejandro y yo podremos armar bien la sesión del martes que viene. Todo eso. A ver, anímense. A ver, acá tengo algunas preguntas que tengo en el WhatsApp. A ver si es que se animan. Mientras se van animando, te las voy haciendo, Carlos. A ver, por favor, si no, Cristian. igual me interrumpe la audiencia y lo vamos a escribir en el chat. Ok, a ver, ¿cómo trataríamos, me dicen las organizaciones, el tema si se debe castigar el error o debemos un poco de repente darle cierta flexibilidad para que se pueda, de repente si se falla, se aprenda y se corrija rápido? Eso más o menos. A ver, mira, esto lo voy a responder desde mi posición de papá de 5 hijos, ¿ok? Nosotros, digamos, América Latina ha crecido en un concepto en el cual el error debe ser castigado. Las organizaciones japonesas, por ejemplo, utilizan el error como una fuente de conocimiento y de mejora. En el Kaizen, que es una metodología que tienen, todo este tema de la mejora continua se basa en los errores que se cometen. Yo creo que no hay nada mejor que cometer un error, porque está diciendo que nuestra organización no está completamente afinada. Hay algo que ha saltado. Y ese error nos debe convertir en una organización que esté buscando continuamente que la gente lo describa. Porque yo te aseguro que deben haber muchos procesos dentro de cualquier empresa que digan: uy, fulanito, Carlos, mira lo que hizo. Pero no digamos nada porque de repente se mete en problemas. Pero de repente ese error de Carlos podía hacer que la empresa mejore. O ese error de Carlos le podía permitir a él y a su jefe, o a él y a su subalterno, aprender sobre un tema. Hay dos conceptos con los cuales con Alejandro nos encontramos continuamente en las empresas. Cuando hacemos auditorías de procesos, preguntamos: oye, ¿y por qué haces esto? Y las respuestas son dos: porque así me han dicho que lo haga, o porque así se hizo siempre. Esas dos respuestas son un cáncer en las organizaciones. Porque como te dijeron que lo hagas así y tienes miedo a equivocarte, lo haces así. No, así me dijo Cristian, ¿eh? Entonces, si yo hago algo mal, nunca será mi culpa. Será culpa del que me lo dijo. Entonces, pero sin embargo, si alguien se equivocara en eso y dijera: a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué lo hiciste así? No, porque me pareció más ágil o más eficiente. Ahí podría decir alguien, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un crédito, ¿no? Oye, ¿por qué le aprobaste el crédito a esta persona si se notaba que podíamos tener problemas de incapacidad de pago después? No, es que me pareció que era un tipo muy buena onda y hablaba muy bien y vino muy bien vestido. Ah, es que nuestro proceso no dice que eso es lo que tú debas evaluar al momento de otorgar un crédito. En nuestro proceso dice que lo que hay que evaluar es esto de acá. Entonces hay oportunidad de crecer como organización. Yo sinceramente considero que el concepto del error debe ser algo que nos genera oportunidad de aprendizaje. Perfecto, excelente. Y en cuanto ahora, las cooperativas, Carlos, están pasando por el tema de la transformación digital, ¿no? Varias, bueno, dentro de las limitaciones de presupuesto que hay en el sector, están haciendo ya sus intentos por ir innovando, ¿no? Transformación digital. Pero muchas veces hay la barrera, como tú dices, del mismo equipo humano, que todavía hay un rechazo o están en una zona de confort, dicen: no, pero si esto yo lo hago a mano, lo hago bien, entonces si me traen un app, de repente me pueden reemplazar más rápidamente, entonces hay un temor. Entonces, en ese sentido,
¿qué tanto papel juega primero una transformación cultural antes de una transformación digital? ¿Cuál es ahí más o menos tu experiencia? Mira, A ver, Alejandro es el que puede responder eso. a ver. con Carlos son discusiones que hemos tenido siempre, porque, y la verdad que partimos de sitios distintos, pero compartimos la misma razón. Y es que personalmente, por ejemplo, con mi experiencia pasando un extremo de un banco totalmente moderno como Interbank a una institución que está en proceso de modernización como es Petroperú, he vivido los dos matices culturales, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que la ruta digital no es un fin en sí mismo. La ruta digital tiene que quedar siempre claro que es una herramienta. Y lo que debe primar es por qué la estoy emprendiendo. No es porque me están vendiendo algo que suena bonito o con lo que voy a sonar más chévere como cooperativa, voy a sonar más bacán, oye, qué bien que todos mis cooperativistas ahora levanten su app. Recordemos que en el mundo el medio de comunicación más usado es la radio y la radio AM, por un tema de practicidad, porque consume poca batería, porque llega a cualquier lado. Entonces, las cosas tienen que usarse con una razón. Y las razones deben ser dos, en mi opinión y experiencia. Que realmente recoja el valor que mi institución tiene. Es decir, si yo soy una cooperativa, que estoy en la punta, que mis clientes, la mayor cantidad de mi cartera está fuera de una zona urbana, fuera de un radio con cobertura digital. ¿Para qué hago un app si nadie tiene smartphone? Y dos, que sea capaz de digerir esa herramienta. Porque si no, la herramienta me va a generar un problema, no me va a generar una solución. Yo he visto en instituciones con millones disponibles en presupuesto, gastarse millones nuevamente en herramientas que luego no se descubre que no sirven, por la historia que en algún momento mi abuelo me contaba siempre, siendo artillero del ejército peruano, que por un clavito se perdió la guerra, ¿no? Por un clavito que no hubo para ponerle la herradura, para ponérsela al caballo del mensajero, no le dijeron al general que el enemigo venía por el otro lado. Lo emboscó y los mataron a todos, pero fue por un clavito. Entonces, más que la herramienta pomposa, que suena lindo, etcétera, hay que tener claro cuál es el clavito que necesitas. Ahora, sí es cierto que los procesos deben mejorarse continuamente. Y lo que debemos mantener es esa humildad para dejar abierta la posibilidad que las cosas se pueden hacer mejor de lo que venían haciéndose antes. Pero no es que debemos adoptar herramientas digitales porque sí. Debemos adoptarlas porque nos permiten hacer mejor lo que ya hacemos y porque además se alinean con quiénes somos y las capacidades que tenemos o las capacidades que nos conviene adquirir. Repito el ejemplo, si es que mi cartera es una cartera de gente de agro que no tiene cobertura de señal de 4G, ¿para qué pongo un app? Por hacer un ejemplo que creo que para todos es común ahorita. Pero por otro lado, si necesito una metodología para metodizar los perfiles de riesgo de mis clientes, habrá que ver qué herramienta me sirve. Tal vez me sirve una herramienta por mensajito de texto. Tal vez me sirve una herramienta por una tablet que lleven mis sectoristas. Tal vez me sirve que cada uno tenga su laptop y lleguen a un punto a bajar la data. No lo sé, eso habrá que analizarlo. Pero no hay que evitar caer en la trampa de que la tecnología es la gran fuente de todas las respuestas, cuando en realidad creo que la humildad de crítica y de mejora continua es la que nos ayuda a ver estas oportunidades de crecimiento. Perfecto. Acá ya tengo unas par de preguntas más que han hecho, está quedando clarísimo. Bueno, las respuestas realmente son muy aclaradoras. Me dicen, ¿qué papel juega la importancia del SEO, ¿no? En este tema de la resiliencia, al ser ya un tema que impacta bueno, en la performance empresarial. O sea, ¿es relevante, vital que el SEO compre la idea o lo pueden hacer solo de repente recursos humanos de última línea, ¿no? Jefaturas. En la experiencia, ¿cómo ves esto, Carlos, Alejandro?
Yo te puedo decir, les puedo decir a todos que si la primera línea de mando de cualquier organización no está convencida de esto, no va a funcionar. Así de claro, lamentablemente es muy claro. Hay un concepto que a mí me gusta mucho de John Maxwell. Él dice que todo sube y baja por el liderazgo. ¿Y a qué se refiere? Que las organizaciones pueden crecer mucho por el buen liderazgo, pero se pueden venir abajo por el mal liderazgo, ¿no? Todo sube y baja por el liderazgo. Eh, o imaginémonos una familia, de nuevo, el ejemplo de la familia, y a los hijos queriendo salir de paseo, todos juntos un día sábado, por ejemplo, a las lomas de la Chay, a caminar un rato. Y tenemos a todos los hijos muy entusiasmados, pensando en preparar unos sanguchitos, llevar unas manzanas y tal. Pero al papá y a la mamá diciendo, no, flojera esto de caminar, yo justo tenía que ir el partido, así que yo voy a estar viendo el partido. La mamá dirá, yo he quedado con mis hermanas a vernos un rato, así que no, no va. El mismo objetivo ahora en el otro lado. Papá o mamá o ambos diciendo, chicos, este sábado nos vamos a las lomas de la Chaya a pasear. Y entusiasmar al equipo y todo el mundo, ¡yeah! Muy bien, tal. Evidentemente, o sea, ya, ahora tú, fulanito, haces los sanguchitos, tú lavas las manzanas y las ponemos en una bolsa. Yo voy a ver con qué ruta llegamos para llegar rápido y no sé qué. Entonces, es un esquema totalmente distinto. Todo sube y baja por el liderazgo. En la medida en la que la primera línea de mando de la organización tenga claro lo que quiere lograr, que a nivel de resiliencia no es otra cosa que hacer que tu empresa sea poderosa y crezca en el tiempo, que esa debería ser la función de un CEO. Cualquier otra iniciativa yo creo que no avanzaría igual. Perfecto. Y había un sesgo, no sé, Carlos, bueno, venimos como que de una forma de gestión empresarial donde se premia bastante la competencia de los talentos, ¿no? Y bueno, el individualismo, hay veces. ¿Qué tanto aporta? Bueno, en los últimos tiempos vemos que este tema de las metodologías ágiles, la economía colaborativa, todo eso está fuerte. ¿Qué tanto aporta la resiliencia dentro de la empresa aplicar este tipo de metodologías ágiles? A mí me encantan las metodologías ágiles, creo que todo este tema de Agile y otras metodologías que se van utilizando hace que las empresas trabajen de una manera mucho más eficiente, pero les tengo un poco de miedo. ¿A qué me refiero? Creo que esto está haciendo que la gente se olvide que también necesitamos habilidades duras. Por ejemplo, en el tema financiero, tienes que romperla. Si tu negocio es ese, no perdamos el tiempo primero viendo que si eres muy bueno en el tema de organizar y ver y las tribus y el líder de la tribu. Primero veamos que tengas las hard skills bien puestas. Que si eres recursos humanos, seas el campeón en los recursos humanos. Que si eres operaciones, seas el campeón en operaciones. Porque ahí sí va a tocar aplicar metodologías ágiles y van a funcionar bien. Y no al revés. Yo creo que las metodologías ágiles lo que han permitido, y tú lo debes entender mucho mejor que nosotros, que no somos que no vemos sistemas, pero cambiar este esquema de la cascada, ¿no? Que antes las esas eran primero como los edificios, primero hagamos el primer piso, luego el segundo, luego el tercero, no podemos hacer el séptimo porque recién estamos en el cuarto piso. En cambio, las metodologías ágiles nos permiten hacer muchas cosas al mismo tiempo y sobre todo, y me parece a mí importantísimo, equivocarse rápido y barato. Eso es básico. Las empresas, si quieren hacer poco tiempo y en muy poco dinero, equivocarse. Salir con un producto mínimo viable, vamos a ver, pum, 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 funciona. No, no funcionó porque el cliente, por ejemplo, lo que dice Alejandro, este cliente le hemos hecho una app espectacular, pero imagínate, invertir $1.000 millones, por poner un número, en una app espectacular que hasta masajes le hace al cliente y el cliente no tiene celular. ¿Para qué gastamos un año de trabajo y un año de dinero? Volteas y regresas, vas con algo muy sencillo y regresas. No, al cliente esto le hace falta. Al cliente esto le viene mejor. El cliente le da flojera hacer clic en 7 sitios. Hagámoslo en 2. O sea, eso nos permite la metodología ágil, pero primero, como digo, el hard skill, primero los conocimientos duros para poder aplicar los otros.
Ahora, yo, Carlos, le añadiría a lo que has dicho, los Sí, conocimientos duros ya, y con expertos propios o expertos de afuera. La metodología ágil lo que te abre es el panorama a tener equipos transversales, con lo cual cortas niveles jerárquicos, pero también abres puntos de coordinación entre áreas y y abres vértices de interrelación interna y externa. Con lo cual, si es que no eres especialista en un tema, como puede ser sistemas, como puede ser tecnología, como puede ser en nuestro caso riesgos físicos o riesgos financieros, incorporas a esos especialistas para que te alimenten desde su tribuna y logres asimilar mucho más rápido. De nuevo, igual que la parte tecnológica, a mí me parecen, si me permites, Cristian, herramientas muy útiles, pero que tienen que usarse sobre la base de un conocimiento muy profundo de quién eres, de por qué haces lo que haces, y no al revés. No es que eso es así, o sea, la herramienta se adapta al tornillo, no el tornillo a la herramienta. Tú ya tienes una máquina que tiene tornillo puesto, o sea, la máquina ya la institución tiene ciertas características y necesitas la mejor herramienta que te ayude a sacarle el jugo, a ajustar mejor ese tornillo. No es que vas a demoler el tornillo para que le haga la herramienta que estás trayendo. Excelente, excelente. Tengo una final antes de que entre ya la gente a preguntar. Habíamos escuchado una conferencia del CEO de BBVA España que un poco mencionaba que el negocio de los bancos, esto acá unos pocos años iba a virar a un poco también salir más hacia los clientes en asesorarlos, empoderarlos, hasta de repente hacerlos más resilientes, ¿no? Desde la tribuna del banco. Entonces, ¿qué tanto esto ustedes lo recomiendan en las cooperativas? ¿Están de acuerdo con esto que menciona el señor Vila, creo, me parece el Sí, señor, sí. ¿no? Carlos Vila, creo, me Sí, parece. Carlos Vila, he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, Carlos una Torres persona muy Vila. sencilla, muy Sí, sencilla. Yo trabajé en BBVA 3 años. ya. Ahí lo que puedo decirte, Cristian, es que justamente por eso yo hablaba con palabras pueden haber sonado rimbombantes, pero me refería, detrás de ello estaban análisis como los que tú acabas de compartir, siendo la capa que está más estrechamente vinculada a los clientes que son nuevos para el sector financiero. Las cooperativas para mí me parecen trascendentales. Y realmente el mundo cooperativista lo que está haciendo es justamente lo que dice el CEO de un banco de primera línea a nivel global. Esto va a girar a asesoría. Yo te digo, ¿qué es lo primero que hacemos como cooperativas? Lo primero que hacemos como cooperativas es enseñarle a nuestro cliente cómo usar nuestros servicios. Es capacitar a nuestro cliente para que incorpore herramientas de gestión financiera y administrativa. Nosotros como cooperativas ya estamos haciendo lo que este señor está diciendo que va a ser el siguiente paso de la banca. ¿Ok? Lo que pasa es que la banca múltiple está muy lejos del hombre de a pie que nosotros visitamos en nuestros entornos rurales, en nuestros entornos de ciudades pequeñas, pueblos pequeños. Pero es ahí donde nosotros estamos haciendo la chamba, que los grandes bancos se están dando cuenta que van a tener que regresar a hacer y que han dejado de hacer todos estos años en los cuales la banca se volvió fría, la banca se volvió desconectada de tu cliente. No sé si tú en algún momento tuviste oportunidad de conversar con tus abuelos y tus abuelos hablaban de su amigo el banquero, o sea, su amigo que le firmaba la tarjeta de depósitos, su amigo que lo saludaba por su cumpleaños y viceversa, que uno tenía, o sea, el banquero te saludaba también por fiestas, te saludaba por 28 de julio. Yo creo que ahí la capa de cooperativismo, ese es justamente su mayor valor y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Cuidarlo cómo? Cuidarlo desde adentro. Yo coincido plenamente contigo con que se trata detrás de todas estas políticas y todas estas estrategias, está la puesta en valor del recurso humano de nuestras instituciones. El recurso humano para que luego pueda irradiar a nuestros clientes estos valores, esta capacitación y a partir de ahí tener relaciones de confianza que nos permitan hacer negocios sostenibles en el tiempo. Excelente. O sea, como muchos dicen, algunos negocios, sectores están regresando a las raíces, ¿no? Eso se Por escucha supuesto que también. sí,
¿no? Por supuesto que sí. Si me permiten, por ejemplo, a muchos de ustedes no los tengo en LinkedIn, por favor, con toda confianza, estaré totalmente dispuesto a recibir sus invitaciones. Y hay un señor que se llama Laureano, lo voy a poner acá en el chat. Sí, tecléalo. Por Voy a favor, poner su Laureano, perfil. Pongo su perfil en LinkedIn para que lo pueda bajar la gente. Laureano Turienzo. claro. Este señor es realmente un visionario. Pero un visionario, que lo que me gusta es que con mucha humildad, y yo creo que la gente más hábil, la gente más renombrada, son los que finalmente terminan siendo más humildes, ¿no? Hace comentarios como lo que tú has dicho, Cristian, o sea, muchas cosas se está volviendo a temas que nuestros abuelos gozaban. Entonces, él con un poquito de ironía, me gusta cómo escribe, felizmente es de habla hispana, es español, entonces es bien cómodo leerlo, y con un poquito de ironía decía, ahora se habla de la omnicanalidad, se habla de la hiperconveniencia. Y a ver, yo les voy a decir lo que era omnicanalidad e hiperconveniencia. Omnicanalidad e hiperconveniencia es que a nuestros abuelos les llegaba la leche a la esquina de la casa, el periódico, el pan, les llegaba el frutero, el verdulero, les llegaba el afilador de cuchillos, les llegaba, etcétera, 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 etcétera. Cosas que ahora en nuestras ciudades modernas, entre comillas, ya no existe y que está volviendo a ver lo que es conveniencia. Mentira, eso existe hace cientos de años. Así Excelente, es. excelente, totalmente de acuerdo. Qué bueno que sintonicemos y qué bueno también que Carlos, Alejandro nos hagan ver pues que el cooperativismo tiene ahí en sus manos un valor agregado que puede explotar, pero en esa sintonía con sus socios, ¿no? Porque eso no lo hemos perdido de alguna manera en las cooperativas. Eso sí es el vínculo más bien que mueve, porque de alguna manera ellos confían los ahorros porque conocen quién está detrás de esa O sus cooperativa. empresas, los ahorros o sus empresas, ¿no? Al financiarse Perfecto. están Sus confiando en la empresa. emprendimientos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo creo que hay una tarea y en eso estamos encomendados de que estos microempresarios de los distintos lados del país puedan a través de su cooperativa no solo llevarse el apalancamiento financiero, sino también una asesoría, una mentoría, llámese como el programa que se llama, ¿no? Para hacerlos más resilientes, disminuir su probabilidad de que les vaya mal en el negocio. Entonces, ese es un poco también el sentimiento que nos acompaña en esta tribuna, ¿no? Para ir compartiendo así experiencias y que eso enriquezca, pues fortalezca. Al final son 420 cooperativas que yo estoy Imagínate. seguro, pues, que en algún momento van a participar ya más masivamente. Ahorita es un tema que lo hemos lanzado a modo de piloto en esta pandemia, pero nosotros pensamos irnos con todo porque estamos invitando solo a unas 15 cooperativas. Pero ya ahora que lo vamos a hacer ya de repente con más tiempo le vamos a dedicar el otro año, esto la idea es masificarlo, ¿no? Entonces, eso es un poco el sentir, Alejandro y Yo Carlos. te digo, sin ningún ánimo de exagerar, personalmente hice mi tesis de bachillerato en las cajas municipales. Mi padre y mi madre son sociólogos profesión y he vivido yo en provincias, en proyectos de desarrollo. Yo creo y conozco de primera mano el impacto que tienen las cooperativas. Sí coincido contigo con que estamos en una etapa en la cual es necesario modernizar algunos temas sobre todo de metodología, sobre todo de reinventarte los pequeños detalles que pueden potenciar las cosas que sí hacemos bien, o sea, que es la relación personal, el conocimiento uno a uno. Hay que un poquito mejorar, digamos, la estructura en temas de sistemas, en temas de riesgos, en temas de operaciones, en temas de procedimientos. En mi caso, en temas de gestión de riesgos de tipo de cambio, riesgos de fondeo, riesgos de mercado financiero, pero el resto de cosas, la verdad que la razón principal por la que existen la tenemos clara y la relación con el cliente es súper fuerte y de muy alta fidelidad. Entonces el resto hay que cuidarlo bien y nutrirlo bien y que son todas las áreas complementarias a esto importante para que el negocio siga creciendo, ¿no? Excelente. Bueno, a ver, doy pase a ver a algunos cooperativistas que se animen a preguntar a nuestros expertos, ¿no? Esta oportunidad no hay que dejarla pasar porque ellos también, las agendas pues de todos, tampoco es que, no como quisiéramos pues reunirnos cada sábado, hay veces hay que esperar un par de meses, entonces, a ver, ¿alguien se anima? Es el momento.
A ver. Buenas noches con todos. La consulta va en el sentido de que cómo o qué actividades, por dónde iniciar, qué ustedes sugieren para que las organizaciones de pronto adopten este tema de la resiliencia a nivel organizacional y esto le permita cumplir o adaptarse al entorno y poder cumplir con los objetivos y no distanciarse de sus proyectos que puedan tener a largo plazo. Gracias, Luis. Gracias por tu pregunta. El paso 1, que también lo hemos explicado en la presentación, es hacer un análisis de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta tu organización? Porque teniendo claro eso, ya puedes tú ver cómo te adaptas, puedes ver cómo puedes responder a cualquier situación, ¿no? El gran problema está cuando uno no sabe cuáles son sus riesgos, cuando te cae el golpe ni siquiera sabes por dónde cayó. El paso 1 es poder eso, hacer un análisis, hacer una evaluación de los riesgos a los que está expuesta tu organización. Perfecto. Perfecto. Yo complementaría Gracias. la respuesta, Luis, si me permites, porque entiendo tu preocupación y personalmente en mi encargo en Petroperú era una preocupación el tema de los recursos, ¿no? En una empresa del Estado, que hay muchas cosas que hacer, una empresa gigante, trabaja 24/7, con personal en posiciones recónditas del país, entonces tal vez a ustedes les puede pasar una cosa así por la geografía que puede ser un poco compleja en sus instituciones. Coordinar temas de capacitación, temas de análisis, es un poquito, puede ser muy desafiante. Nosotros para eso planteamos una metodología muy ligera, planteamos que el análisis se haga desde adentro, no es un análisis, digamos, externo que nosotros traemos para implementar en sus instituciones, sino planteamos darles ciertas herramientas que nos permitan a nosotros que ustedes nos cuenten realmente de lo que trata su institución y los ayudemos a identificar en pocas sesiones estos riesgos para luego que ustedes mismos puedan definir cuánto dinero puede haber en juego para sus instituciones y así priorizarlo. Ojo, que no perdamos de vista que algo muy valioso que dijo Carlos, que también que no debemos olvidar, que es que hay riesgos que se identifican y pueden simplemente dejarse de lado. O sea, si ya yo compro una laptop, que por ejemplo, Carlos hablaba, para hacer un ejemplo chiquitito, oye, estoy preocupado de que me roben las computadoras en la agencia, bacán. Y sucede que viene una empresa grande de tecnología y te dice, te vendo una laptop con un seguro. Un seguro por 2 años de reemplazo. 10 veces que se la roben. Entonces ya el riesgo lo eliminaste, se lo trasladaste a la empresa y seguimos adelante. Entonces, esta metodología lo que nos permite es acompañarlos a ustedes en que puedan tener este proceso de identificación de riesgos y luego el manejo de los mismos. De la mano con los recursos que tengan para no afectar lo que tú decías, ¿no? El día a día del negocio o las características propias de tu institución. Gracias. Perfecto. Acá tengo una pregunta de oro que me están haciendo. Me dicen si se nace resiliente o se puede ir aprendiendo, ¿no? Ya a nivel empresarial. A ver, no sé, ahí es un tema ya un poco ya más, Mira, más yo voy a abstracto. arrancar respondiendo porque el especialista es Carlos. A ver, ¿Ya? a Pero ver. yo te voy a decir, yo tengo 2 ejemplos ahí súper personales además, que para mí son súper claros. Yo arranqué, yo soy un poquito alto, o sea, mido como 1,90 m y soy un poquito gordo, pero y arranqué siendo muy grande y muy gordo de chiquito. Y arranqué siendo tan malo en básquet que ni siquiera camiseta del equipo me daban, ¿ya? Ya, Así de malo era. ya. Pero al cabo de mi segundo año, el entrenador me felicitó en una parrilla que hicimos para cerrar el año de entrenamiento, porque era el primero en llegar, el último en irme. Ese fue en mi segundo año. Luego he terminado siendo capitán de todos los equipos en todas las categorías de básquet del colegio del cual soy yo, que es María Reina, que es un colegio que en esa época fuera muy, muy renombrado en ADECOR en el deporte. Claro.
Ese es un ejemplo. El otro es Rafael Nadal. No sé si ustedes han visto tenis. Claro. Muy poca gente sabe que Rafael Nadal es diestro. Así. Yo lo mapeaba como zurdo, ¿eh? Ah, mira. Rafael Nadal, de nacimiento, es diestro. Okay. Su tío, Tony Nadal, tenista profesional, mediocre, no llegó muy lejos, analizando el desempeño de los jugadores se dio cuenta que estadísticamente a los zurdos les va mejor en el tenis. Por un tema posicional, por un tema de maña, etc. Y lo hizo zurdo. Lo hizo zurdo a punta de entrenamientos muy duros. Rafael siempre, es un jugador que yo sigo mucho y lo admiro muchísimo, siempre critica lo duro e implacable que era su tío con los entrenamientos. Sí. Y contra lo que todos pudieran creer, lo hacía entrenar con pelotas viejas. Porque no sé si alguno ha tenido oportunidad de jugar tenis. Es mucho más difícil jugar tenis con pelotas viejas que nuevas. Ahí tienes el ejemplo de una persona que se hizo lo campeona que es, al revés de lo que su aparentemente naturaleza le decía. En mi caso igual, mis condiciones eran muy malas, yo era gordo, torpe, chato, etc. Y terminé siendo capitán del equipo, a punta de esfuerzo y disciplinas. Entonces yo creo que la resiliencia, hay gente que la tiene, sí, bestial, los admiro, pero yo creo que con metodología, disciplina y trabajo se puede adquirir. Excelente. Sí, dos Carlos. cosas sobre lo que ha dicho Alejandro. Primero, cogiendo el ejemplo de Tony Nadal y Rafael Nadal, una anécdota cortita que cuenta Tony Nadal en todas las charlas que él da. eh, ya, un día tiene Rafael Nadal un partido con un japonés en el que le va fatal, fatal le va a Rafael Nadal. Y lo llama por teléfono al final del partido su tío, que no había podido ir al partido por X motivos, y le dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué has jugado tan mal? Lo que pasa es que hacía un calor tremendo. Y su tío le responde, solo en tu lado de la cancha, porque al otro lo he visto jugar fenomenal. A veces nos buscamos la excusa, ¿no? Para cuando nos va mal buscamos en este caso, que mal me he ido porque hacía mucho calor. Claro, pero ¿y el otro por qué le fue bien? Si estaban en la misma cancha. Y lo segundo, para responder a la pregunta de oro sobre si se nace o se es resiliente, cuando hablábamos del tema de la resiliencia al inicio en el concepto, les hablé de una persona, Boris Cyrulnik, él que es uno de los creadores del concepto de resiliencia a nivel humano, fue un chico que escapó de los campos de concentración, perdió absolutamente a toda su familia, y habiendo perdido a toda su familia fue rescatado por una enfermera y terminó con una familia adoptiva. Y el hombre, el único pensamiento que tenía en la cabeza era que tenía que salir adelante. ¿Por qué? Porque no tenía otra opción. Si no hacía él lo propio, nadie lo iba a hacer por él. Y terminó saliendo adelante y termina acuñando este concepto, todo lo que tiene que ver con la logoterapia y después cómo se adapta el ser humano a esta nueva realidad. Otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo y que me parece muy válido es alguien que creo que hemos vivido todos, que era el Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, nadie ahonda mucho en su vida en Polonia, pero es un hombre que lo perdió todo, realmente. Y tenía tan claro su porqué que se preparaba para ser sacerdote a escondidas en un sótano. Y tenían que esconderse porque si llegaban los mataban. ¿No? Y miren hasta dónde llega. No voy al tema del papado, pero en general el impacto que ha tenido esta persona en de la institución más grande de la historia moderna, que es la iglesia. ¿No? Entonces, ¿se nace o se hace? Las dos cosas. Se puede ser resiliente como persona y como organización. Es un músculo. Es un músculo que se fortalece con unas pesas que son las metodologías que utilizamos nosotros y otros, por supuesto, para poder ayudar a las personas, a los equipos de trabajo y a las organizaciones a salir adelante. Excelente, ya creo que ya quedó más que contestada con los ejemplos, ya hasta de vida real, como dice Alejandro, ya no queda ningún ápice de duda acá. Entonces, bueno, ya siendo la hora más o menos lo que hemos comprometido, y ya si habría alguna pregunta adicional al auditorio, escríbanlo al correo para el día martes, sí o sí se las trasladamos a nuestros expertos, sí. Carlitos, Alejandro, y a ver, estamos ávidos de esa metodología que nos van a compartir,
y también a ver si te robamos algunos tips acerca del tema de seguros, que sí es importante también en las cooperativas, porque hay veces tenemos algunas dudas, algunos puntos de dolor ahí, y ustedes, pues, como ya lo conocen, ahí como un plus, un bonus track, podemos unos minutillos, unas preguntas, Carlos, Alejandro. Yo creo que podríamos ir Sí. trabajando algo. Yo, de hecho, estoy preocupado un poquito de los temas de fondeo. Yo estoy haciendo ahora banca de inversión y tengo ahorita algunos casos de instituciones que se me han quedado sin fondos. Espero que no sea su situación. Tengo también instituciones que se han quedado muy mal puestas con riesgos de tipo de cambio porque recibieron en algún momento fondos de instituciones de afuera que les invirtieron y ahora esas inversiones están en dólares y el dólar, miren cuánto ha subido. Entonces son mecánicas que se pueden implementar, que no son complejas, es cuestión de entender bien el negocio y para eso vamos a estar a su disposición el día martes. En todo caso, si desde ahora hasta el martes tienen algún tema que quisieran que tuviéramos listo, favor hacerlo llegar a través de Cristian. Por mi lado, la verdad que súper agradecido de las consultas, las participaciones. He disfrutado mucho este rato juntos y quedo entusiasmado de volver a encontrarnos la próxima semana. Gracias, Alejandro. Carlos, realmente de primer nivel, muchas gracias, Carlos. No sé. No, les agradecemos a ustedes, Cristian, por la oportunidad. Mira, la verdad es que con Alejandro nos hemos planteado esto muchas veces, ¿no? Y ahí hemos tenido vida corporativa mucho tiempo y nos hemos dedicado a ayudar a nuestras organizaciones a salir adelante. Ahora lo que buscamos es ayudar a otras organizaciones bajo ese mismo esquema. Tenemos las metodologías, tenemos las certificaciones, tenemos el conocimiento y además en el mercado en el que ustedes se mueven, como bien lo ha dicho Alejandro, es un mercado en el que no se ha perdido esa esencia del negocio, ¿no? Y es algo que se puede revalorar de una manera muy importante. Imagínate, teniendo este concepto, este porqué bien sólido, con procesos debajo que estén cubriendo continuamente ese porqué, pues te vuelves una 4x4, ¿no? Te vuelves imparable. Así que nos vemos el próximo martes. Con el mayor gusto vamos a contarles un poco las metodologías que usamos. Vamos a hacer un ejercicio expuesto sobre una de ellas, sobre las 4E de lo que hemos hablado. Y a sus órdenes, como te digo, si tienes consultas sobre el tema de fondeo o de seguros, que es algo de lo que nos has comentado, háznoslas llegar antes para poderlas revisar con Alejandro y tener algo más preparado de acuerdo a lo que puedan necesitar. Excelente, excelente. Tomo la palabra y yo me encargo de recolectar estas dudas. Y ya pues nos vemos. Y como dice Carlos, Alejandro, si el por qué está claro, el cómo va a aparecer, ¿no? Creo que coincidimos todos. Y bueno, excelente. Y ya esto queda perennizado ya como un video grabado también en el canal para masificarlo y distribuirlo a todos los cooperativistas. 2 millones de cooperativistas socios. Es importante, pero deberíamos ser 5 millones si seguimos las métricas de Ecuador. Entonces, en ese camino estamos sin desmayo, Carlos, Alejandro, y gracias, ¿verdad?, por este tiempo, este conocimiento compartido. Y este martes, de todas maneras, puntualito a las 7, estamos todos nosotros con todo el ánimo para llevarnos, pues, tanta experiencia como ahora nos hemos anotado y llevarla a la empresa, pues, a las empresas donde laboramos. Gracias, de verdad. ¿Okay? Excelente, a su disposición. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los cooperativistas. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Chao.